Bueno, jóvenes, el propósito de la clase de hoy, ¿sí? Consiste en integrar utilizando este método, que es uno de los más avanzados que existe, que es la integración mediante la sustitución trigonométrica. Queremos resolver integrales o antiderivadas o familias de antiderivadas, como quiera llamarle, como por ejemplo las que usted está viendo aquí en pantalla. Por ejemplo, aquí tengo la antiderivada de raíz de 9 menos x cuadrado sobre x cuadrado. Acá al medio tengo la antiderivada de 1 sobre raíz de x cuadrado más 25 en dx. Y por último, esta que está aquí, dx sobre x por raíz de x cuadrado menos 16. Si ustedes lo intentan, si ustedes lo intentan, eh, con los métodos que nosotros hemos visto hasta ahora, por ejemplo, una integración por parte, una sustitución simple como las que vimos al principio, lamentablemente estas integrales no nos van a resultar. Se complica bastante, ¿ya? Tampoco son inmediatas, tampoco es que uno con solo mirarlas se dé cuenta de cuál es la antiderivada y pueda obtener la respuesta. Entonces son las integrales más avanzadas que existen, entonces vamos a estudiar el mecanismo que nos va a permitir resolverlas. Estas se resuelven con unos cambios de variable especiales, según el formato que tenga la función que ahí aparece, ¿ya? Entonces nos vamos a guiar por la pauta que aparece ahí. Según la expresión que aparezca en nuestra integral, el tipo que sea, es la sustitución que vamos a realizar y al resolver vamos a tener que aplicar alguna identidad trigonométrica que son las que aparecen acá. Entonces, esta tablita la vamos a usar como guía para poder resolver, ¿ya? Existen tres cambios de variables que uno realiza. Una es con la función seno, una es con la función tangente, que aparece aquí, y la otra es con la función secante. El cambio de variable va a depender de la expresión que aparezca dentro del integral, ¿ok? Entonces, la primera, que es cuando uno hace el cambio de variable con la función seno, esa se realiza cuando la expresión que aparece en la integral es de la forma raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado. Aquí el a es una constante que debe ser positiva, ¿ok? Siempre esa a tiene que ser positiva. Entonces, cada vez que usted tenga una constante al cuadrado menos x cuadrado en raíz, ahí uno piensa que debería ocupar la sustitución trigonométrica del seno. Entonces vamos a hacer x igual a esa constante a por seno de un ángulo teta, donde ese ángulo teta va a ser la nueva variable de nuestra integral. Y esa variable teta va a pertenecer a un intervalo, ¿ya? Que en este caso va a ser el intervalo cerrado de menos pi medio a pi medio. Y esto tiene un porqué, que nos vamos a dar cuenta de por qué es ese dominio a medida que vayamos resolviendo, ¿de acuerdo? En el segundo caso, cuando yo tengo una suma, ¿ya? Esta es la más fácil de memorizar porque es la única que tiene suma. Si tengo una constante al cuadrado más x cuadrado dentro de una raíz, ahí el cambio de variable lo vamos a hacer con tangente, donde esta nueva variable, teta, va en el intervalo abierto de menos pi medio a pi medio. Y por último, cuando tengo la raíz de x cuadrado, o sea, la variable al cuadrado menos una constante al cuadrado, ahí el cambio de variable lo vamos a trabajar con la función secante en este dominio especial, ¿ok? Y con eso, la integral se nos va a reducir a algo que va a ser más conocido, que lo vamos a poder resolver con contenidos que ya conocemos desde antes. Bien, entonces les muestro los ejemplos que vamos a resolver a continuación. Por ejemplo, vamos con el primer ejercicio. Nos piden calcular la familia de antiderivadas que está aquí. Tengo la integral de la raíz de 9 menos x cuadrado sobre x cuadrado en dx. ¿Ok? Entonces nos tenemos que guiar por esta pauta que está aquí en nuestra tabla, que la he copiado aquí más pequeña, para que podamos decidir cuál es el cambio de variable que vamos a realizar. Fíjense que aquí, ojo, la expresión que aparece no siempre está textual, tal cual como aparece en la tabla, sino que igual pueden aparecer expresiones adicionales. Si ustedes se fijan acá en el ejemplo, tengo la raíz de 9 menos x cuadrado, pero en el denominador tengo un x cuadrado. ¿Ok? De todas maneras, para detectar el cambio de variable, tenemos que mirar lo que está dentro de la raíz. ¿Ok?
Entonces, si se fijan, en este caso, la estructura que se está cumpliendo es la primera. Es la primera porque tengo una constante, que es 9, que viene siendo 3 al cuadrado, menos la variable al cuadrado, que es x. Entonces, acá nosotros vamos a trabajar con a igual a 3, en este caso. Ese es el valor de a con el que vamos a trabajar, ¿ok? Dado que 3 al cuadrado nos da 9. Y por la forma que tiene esta integral, entonces el cambio de variable lo vamos a hacer con la función seno. Así que hagamos el cambio. Vamos a indicar sea x igual a 3 veces, porque ese es nuestro valor de a, 3 veces seno de teta. Y cuando uno hace cambio de variable, hay que derivar ese cambio de variable para obtener el diferencial. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro diferencial de x? El de x va a ser la derivada de esto, la derivada con respecto a teta. La derivada de 3 seno de teta es 3 coseno de teta diferencial de teta. Y ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar esto en nuestra integral. Aquí no se asusten porque normalmente al hacer la sustitución lamentablemente no queda tan bonito como a uno le gustaría. Pero como existen las identidades trigonométricas, haciendo un poquito de operatoria, la expresión que nos va a quedar al final va a ser algo mucho mejor, más reducido. Pero al principio eso no se va a notar tanto, ¿de acuerdo? Así que, bueno, como hay que reemplazar aquí el x cuadrado, vamos a poner x cuadrado. ¿Qué cosa es x cuadrado? Bueno, hay que elevar al cuadrado esta expresión de acá. Si x es 3 seno de teta, x cuadrado va a ser 9 seno cuadrado de teta. Y ahora lo que vamos a hacer es reemplazar en nuestro ejercicio. Nos quedará lo siguiente. Nos quedará que la integral va a ser de la raíz de 9 menos x cuadrado. Entonces, el x cuadrado va a quedar como 9 seno cuadrado. Entonces, lo vamos a poner aquí, 9 seno cuadrado. Y en el denominador tenemos que dividir por x cuadrado. Así que otra vez vamos a poner 9 seno cuadrado. Así que aquí va a quedar 9 seno cuadrado de teta. Y no se me puede olvidar que tiene que ir acá al lado el diferencial, el de x. O sea, tiene que ir este 3 coseno de teta diferencial de teta. Eso va fuera de la raíz. Entonces ahí tenemos hecha la sustitución. Hicimos el cambio de variable y nuestra nueva integral ahora está en términos de este ángulo teta. Si se fijan, no quedó tan bonito como lo teníamos originalmente, pero podemos trabajar esta expresión para poder reducirla antes de integrar. Obviamente, así como está esto que tenemos aquí, es imposible poder obtener la antiderivada. Así que primero hay que trabajar la expresión que tenemos aquí y después integrar, ¿de acuerdo? De hecho, ya podemos cancelar algún término, este 3 con este 9, ¿cierto? Y convertirlo en un 3, ¿sí? Ahora, ¿con qué seguimos? Fíjense que dentro de la raíz cuadrada podemos factorizar por 9. Así que si factorizo por 9, va a quedar 9 factor de 1 menos seno cuadrado de teta. En el denominador nos va a quedar 3 seno cuadrado de teta. Y acá al lado, fuera de la raíz, queda coseno de teta diferencial de teta. ¿Ok? Entonces, como pueden darse cuenta aquí, apareció la expresión 1 menos seno cuadrado de teta, que está aquí, que la puedo cambiar por coseno cuadrado de teta por la identidad pitagórica, esta identidad que está aquí. Entonces, normalmente, cuando uno hace la sustitución trigonométrica con el seno,
siempre en algún paso del ejercicio usted va a tener que ocupar esta identidad trigonométrica que aparece aquí. Entonces, este 1 menos seno cuadrado la cambiamos por coseno cuadrado. Así que nos va a quedar lo siguiente. Voy a continuar aquí al lado. Nos va a quedar la integral de la raíz de 9 por el coseno cuadrado de teta. Y todo esto va a quedar dividido por 3 seno cuadrado de teta. Y al lado va a quedar multiplicado por coseno de teta diferencial de teta. Bien, ahora aplicamos la raíz cuadrada a esta expresión que está aquí. ¿Qué nos queda? La raíz cuadrada de 9 vale 3. Y la raíz de coseno cuadrado, ojo ahí, la raíz de coseno cuadrado es el valor absoluto de coseno. ¿Sí? Vamos a anotar aquí la observación. Cada vez que usted aplique raíz cuadrada a alguna expresión que esté al cuadrado, eso nos va a quedar como el valor absoluto del coseno de teta. ¿Ok? Y bueno, el denominador nos va a quedar aquí 3 seno cuadrado de teta por coseno de teta diferencial de teta. Y podemos ver que los 3 se nos cancelan. ¿Sí? Este 3 de aquí con este 3 de acá. Ahora, pareciese que hay una dificultad aquí con el valor absoluto, ¿cierto? Porque integrar un valor absoluto se nos complica si no sabemos en qué dominio estamos trabajando. Entonces, por eso que es relevante el intervalo que aparece aquí en el cambio de variable que uno hace con la función, eh, con la sustitución del seno. Acá el ángulo teta que estamos considerando va en el intervalo del menos pi medio a pi medios. ¿Por qué consideramos ese intervalo? Es por dos razones. La primera es porque en ese intervalo, la función seno, aquí voy a dibujar la función seno como es, en el intervalo del menos pi medio a pi medio, la función seno tiene esta forma. Es algo así. Como pueden ver, es inyectiva la función. Esta es la curva I igual a seno de teta. Y aquí están los valores que toma teta. Entonces, si le restringo el codominio, acá esto va entre menos 1 y 1, ¿cierto? La función seno es invertible y vamos a poder pasar entre la variable x, que es la original, y la variable teta, que es nuestra variable nueva que hemos introducido en este ejercicio. ¿Ya? Y además, en este mismo intervalo, del menos pi medio a pi medios, resulta que la función coseno es positiva. Voy a graficar aquí mismo la función coseno. La función coseno tiene esta gráfica. Esta curva verde que les está apareciendo aquí, esa es la curva I igual a coseno de teta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando teta va de menos pi medio a pi medio, resulta que el coseno de teta es siempre positivo, es siempre mayor que cero. Por lo tanto, el valor absoluto se puede eliminar. Y siempre usted va a poder eliminar el valor absoluto del coseno cuando usted haga la sustitución trigonométrica con el seno. Eso es por el intervalo en el que está perteneciendo el ángulo. ¿Ok? Entonces, por eso es que normalmente cuando usted vea ejercicios resueltos de esta materia, usted va a encontrar que muchas veces el valor absoluto ni siquiera lo van a escribir, no va a aparecer. Y eso es debido al dominio que se está considerando, donde el coseno va a ser positivo y por lo tanto el valor absoluto se puede eliminar. ¿De acuerdo? Así que en ese caso, si lo eliminamos, nos va a quedar simplemente aquí este coseno multiplicado por este otro coseno que está aquí, nos va a quedar coseno cuadrado. Y en el denominador, seno cuadrado. Entonces, como pueden ver, la integral ahora se redujo a esto, a integrar coseno cuadrado sobre seno cuadrado. Eso, siguiendo con las identidades trigonométricas, coseno sobre seno, recordar que eso es cotangente. Y como va todo al cuadrado, entonces esta es la integral de cotangente al cuadrado.
Y ahí tenemos reducida al máximo nuestra integral en la nueva variable. Es la integral de la cotangente al cuadrado de teta. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que la integral de la cotangente no es directa, ¿sí? Lamentablemente no es directa. Entonces lo que uno tiene que hacer para integrar cotangente cuadrado es expresar la cotangente cuadrado en términos de otras funciones que sí sean más simples de integrar. Entonces vamos a ocupar el siguiente truquito, que lo voy a anotar aquí. Mire, uno sabe una identidad trigonométrica fundamental que es la pitagórica, que es esta, que es que coseno cuadrado de un ángulo más seno cuadrado de un ángulo, eso siempre nos da 1. Siempre pasa eso, ¿sí? Ahora, yo quiero trabajar con la cotangente al cuadrado. Entonces, yo de esta identidad, que esta me la tengo que saber, yo puedo hacer aparecer la cotangente al cuadrado. ¿De qué manera? Multiplicando ambos lados por 1 sobre seno cuadrado de teta, ¿o no? Si lo hago, si multiplico ambos lados por esto, nos va a quedar coseno cuadrado de teta sobre seno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta partido por el mismo seno cuadrado de teta igual a 1 sobre seno cuadrado de teta. Y miren lo que va a pasar ahora. Resulta que coseno cuadrado sobre seno cuadrado es simplemente cotangente al cuadrado. Seno cuadrado sobre seno cuadrado es 1. Y 1 sobre seno cuadrado, eso es cosecante al cuadrado. Entonces, si ustedes despejan de ahí la cotangente al cuadrado, les queda que esto es cosecante al cuadrado menos 1. Así que en vez de integrar cotangente al cuadrado, vamos a integrar cosecante al cuadrado de teta menos 1. Eso vamos a integrar. Y eso es mejor. ¿Por qué es mejor? Porque resulta que cosecante al cuadrado tiene antiderivada que es directa. ¿Qué función al derivarla me da cosecante al cuadrado? Esa es menos cotangente. Recordar que la derivada de menos cotangente de un ángulo es cosecante al cuadrado del ángulo. Y la integral del 1, esa es directa. La integral del 1 hubiese sido x, ¿cierto? Si hubiese integrado con respecto a x, pero en este caso estamos integrando con respecto al ángulo teta, así que aquí la respuesta es teta. Por lo tanto, esa es la integral en términos de la variable nueva. Nos dio menos cotangente de teta menos teta más c. ¿Ok? Así que, a pesar de lo rebuscado que parecía al principio con la sustitución trigonométrica, fuimos capaces de convertir la integral original, que estaba en función de x, pudimos llevarla y escribirla en términos de funciones trigonométricas que sí sabemos cómo se integran. Y en este caso la pudimos reducir a una integral que era directa, porque esa es directa y esa que está ahí también es directa. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo único que falta? Hay que regresar a la variable original. Tenemos que ser capaces de escribir menos cotangente de teta menos teta y ser capaces de escribirlos en términos de x. Entonces, la pregunta es, ¿cómo regresamos? ¿Cómo volvemos a la variable original? Entonces, para eso tenemos que hacer un análisis adicional, que es el siguiente. Recapitulando acá, nosotros resolvimos la integral de 9 menos x cuadrado sobre x cuadrado de x. Gracias al cambio de variable, esto se redujo a la integral de la cotangente al cuadrado. Y al resolver esto, nos quedó este resultado. Menos cotangente de teta más teta o menos, sí, menos teta. Voy a corregir aquí. Menos teta más c. ¿Ok? Hasta aquí ya se acabó la integral, ¿sí? Ahora lo que yo tengo que hacer es devolverme a la variable x. ¿Cómo lo hago? Tenemos que tomar como pauta el cambio de variable que hicimos al principio. El cambio de variable que hicimos fue este, x igual a 3 seno de teta. ¿Ya? Lo voy a copiar acá. Este fue nuestro cambio de variable. X igual a 3 seno de teta. Si yo despejo acá el seno de teta, me va a quedar, si ese 3 pasa dividiendo, nos va a quedar que seno de teta es x tercio.
Y esa es la única relación que yo conozco entre la variable original, que es la x, con la variable nueva, que es teta. Así que nos vamos a apoyar en este triángulo que aparece aquí dibujado, que tiene que ser, eso sí, un triángulo rectángulo. Recordar que el seno lo podemos ver como una razón trigonométrica en un triángulo rectángulo. El seno de un ángulo se define como el cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Entonces yo puedo pensar que esta x es el cateto opuesto a este ángulo teta y este 3 que es la hipotenusa del triángulo rectángulo. Para ello tengo que ubicar el ángulo. Lo puedo ubicar acá, por ejemplo, o lo puedo ubicar acá arriba, ¿sí? Así que si yo decido ubicar el ángulo teta aquí, en este triángulo, el cateto opuesto está obligado a estar aquí, ¿cierto? Este tiene que ser x, el cateto opuesto a x, y la hipotenusa, recuerden que está siempre al frente del ángulo de 90 grados, así que aquí va el 3. Y ahora, gracias al teorema de Pitágoras, yo puedo calcular el lado que me falta en este triángulo. Y eso va a ser la raíz de la hipotenusa al cuadrado, que es 9, menos el otro cateto al cuadrado, x cuadrado. Y fíjense que no es casualidad de que haya aparecido justo la raíz de 9 menos x cuadrado, que es la expresión que está aquí, dentro de nuestra integral. ¿Ya? Eso no es casualidad. Y bueno, con este triángulo vamos a poder volver a la variable original. ¿De qué manera? Fíjense, yo necesito encontrar la cotangente de teta. Entonces yo puedo encontrar la cotangente de teta mirando este triángulo. Ahora, ¿cómo se definía la cotangente? La cotangente, recuerden que es 1 sobre tangente. O si ustedes quieren, coseno de teta partido por seno de teta. Y eso, si lo miramos y lo relacionamos con los catetos y la hipotenusa de un triángulo, esto corresponde al, si la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, esto va a ser cateto adyacente dividido por el cateto opuesto al ángulo teta en este triángulo. Así que el cateto adyacente, en este caso, el cateto adyacente a teta es este de aquí, la raíz de 9 menos x cuadrado. Mientras que el cateto opuesto a teta corresponde a ser esta x que está aquí. Así que la cotangente de teta, en términos de x, se escribe como raíz de 9 menos x cuadrado partido por x. Y ahí ya tengo esta parte del resultado lista. Ahora me falta teta. ¿Cómo escribo teta en términos de x? Para ello, no necesito mirar el triángulo, simplemente miro el cambio de variable. Porque si seno de teta es x tercios, entonces puedo aplicar aquí la función inversa de la función seno. La función seno en general no tiene inversa porque no es biyectiva, pero no olvidar el dominio en el que estamos trabajando. Fíjense acá en la curva roja, esta es la gráfica de la función seno, la estamos trabajando entre menos pi medio y pi medios, y ahí la función seno es biyectiva y por lo tanto tiene inversa. Y la inversa de la función seno es arcoseno. Así que aquí teta va a ser arcoseno de x tercio. Entonces ahí ya tengo todo lo que me faltaba para poder responder al ejercicio. Entonces ahora escribamos la respuesta final. Entonces, finalmente, ¿cuál es la integral de la raíz de 9 menos x cuadrado sobre x cuadrado? Esto era menos cotangente de teta, pero la cotangente es esta fracción de aquí, ¿cierto? Así que esto tenemos que ponerle un menos, va a ser menos 9 menos x cuadrado partido por x, menos el ángulo teta, que es este de aquí, que es arcoseno de x tercio, más la constante integración, donde se va en los reales. Y ahí lo tiene. Entonces, ahí por fin tenemos resuelta la integral a través de nuestro cambio de variable, que en este caso se hizo con la función seno. ¿Ya? Ahora, cabe señalar que
nosotros tenemos tres opciones de cambio de variable, ¿cierto? Una con seno, una con tangente y la otra con secante, ¿sí? Esos son los tres cambios de variable que tenemos. No hay que usar el que uno quiera, sino que depende de la estructura que tenga la integral, es el cambio de variable adecuado para aplicar en cada caso, ¿ok? Así que ahí lo tenemos. Ahí tenemos el completamente resuelto el ejercicio. Ahora vamos a resolver este segundo ejercicio que está aquí, ¿ya? Que nos piden determinar la familia de antiderivadas o integrales, como queráis llamarle, ahora de esta expresión que está aquí. De x partido por x cuadrado por raíz de x cuadrado más 4, ¿sí? Entonces, de nuevo, esto huele a sustitución trigonométrica. Tenemos que encontrar la sustitución adecuada para poder resolver esto, ¿ya? Entonces tenemos siempre tres opciones. Una que es con seno, una que es con tangente, otra que es con secante. Podemos ver que en este caso, ¿sí? Como tengo dentro de la raíz la variable al cuadrado más el 4, que es 2 al cuadrado, tenemos que trabajar con el cambio de variable de tangente, usando en este caso que a vale 2. ¿Sí? Entonces vamos a considerar el cambio x igual a 2 tangente de teta. ¿Ok? Donde acá, para la tangente, se utiliza el dominio de menos pi medio a pi medios. En este dominio, la función tangente está bien definida. Tiene que ser abierto el intervalo porque recuerden que la tangente en pi medio no está definida, ¿sí? Y en menos pi medio tampoco. Así que por eso es que en este caso el intervalo aparece abierto, ¿sí? Y en este intervalo también la función tangente es biyectiva, tiene inversa y su inversa es la función arco tangente, ¿ok? Así que al tener x igual a 2 tangente de teta, necesito el x cuadrado porque nos aparece acá en el ejercicio, eso va a ser 4 tangente al cuadrado. Y recordar que al integrar y al hacer un cambio de variable, hay que derivar ese cambio de variable. El diferencial de x va a ser la derivada de esto, va a ser 2 por la derivada de la tangente, que es secante al cuadrado de teta, diferencial de teta. Entonces ahora vamos a reemplazar. ¿Cómo nos va a quedar nuestra integral? En el numerador, fíjense que hay que poner el dx que está aquí, el diferencial de x, que nosotros lo vamos a cambiar por todo esto. 2 secante al cuadrado de teta, diferencial de teta. Y en el denominador tengo que reemplazar x cuadrado, que es este de aquí, este x cuadrado, o sea, 4 tangente cuadrado, y lo vamos a multiplicar por la raíz. Y en la raíz vamos a tener x cuadrado de nuevo, que es 4 tangente al cuadrado, más 4. Así que ahí tenemos hecha la sustitución completa para nuestro ejercicio, ¿sí? Obviamente tratar de integrar esto así como está bastante complicado, así que primero hay que reducir las expresiones que aquí aparecen, tratar de llegar a algo más sencillo y ahí después ver cómo integramos, ¿ya? Eh, Podemos cancelar aquí este 2 con este 4, si se transforma en un 2, ¿ok? Y no puedo hacer mucho más con respecto a la simplificación. Ahora bien, dentro de la raíz podemos factorizar por 4, así que hagamos eso. Nos va a quedar, voy a seguir aquí mejor, nos va a quedar secante al cuadrado de teta, diferencial de teta, sobre 2 tangente cuadrado multiplicado por la raíz de 4 y ahora factorizo. Si factorizo va a quedar tangente cuadrado más 1 dentro de la raíz. Y como pueden ver, aquí apareció tangente al cuadrado más 1 o 1 más tangente al cuadrado, que eso es igual a secante cuadrado, que es la identidad que está aquí. Entonces fíjense que al hacer el cambio de variable con tangente,
ustedes van a necesitar usar esta identidad trigonométrica en algún paso para poder reducir la raíz y en el fondo hacer que esta raíz, ojalá dentro de lo posible, se elimine. Bien, así que el ejercicio nos va a quedar así. Va a ser la integral de secante al cuadrado de teta diferencial de teta partido por 2 tangente al cuadrado de teta por la raíz de 4 y esta tangente al cuadrado más 1 la cambiamos por secante al cuadrado de teta. Secante al cuadrado. Y ahí vamos a poder reducir la raíz porque se va a poder eliminar. Nos quedará la integral de secante al cuadrado de teta, diferencial de teta, todo eso partido por 2 tangente al cuadrado de teta. La raíz cuadrada de 4 vale 2 y la raíz de secante al cuadrado de teta es otra vez valor absoluto de la secante. Valor absoluto de la secante. Y otra vez apareció un valor absoluto, igual que en el cambio de variable anterior, pero con el dominio que nos están dando, de menos pi medio a pi medios, vamos a poder eliminar este valor absoluto. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a hacer aquí la observación para que a todo el mundo le quede claro por qué podemos eliminar este valor absoluto. Recordar que la secante de un ángulo es 1 sobre coseno de teta. Y nosotros estamos trabajando en el intervalo abierto, acá de menos pi medio a pi medio. Estos son los valores que toma el ángulo teta. ¿Cómo es la función coseno entre menos pi medio y pi medio? Ya lo habíamos dibujado antes, pero es así. Pasa por aquí por el 1 y esta es la curva i igual a coseno de teta. Entonces resulta que cuando teta va entre menos pi medio y pi medios, ya habíamos visto que el coseno es positivo. Y si el coseno es positivo, la secante también es positiva. Por lo tanto, el valor absoluto de la secante de teta es simplemente secante de teta. Recuerden que el valor absoluto ustedes siempre lo pueden eliminar si están seguros o seguras que lo que está dentro del valor absoluto es positivo. Así que es positivo, se puede eliminar. Y por lo tanto, nos va a quedar lo siguiente. Aquí al lado seguiré, nos va a quedar la integral de secante cuadrado de teta, diferencial de teta, partido por. Acá puedo multiplicar ese 2 por ese 2 que está ahí, nos va a quedar 4 tangente cuadrado de teta por secante de teta. Nos ha quedado de esa manera. Y por supuesto que podemos cancelar esta secante, la simplificamos aquí con el cuadrado. Así que nuestro ejercicio, con todas las reducciones que hemos hecho, ha quedado como, bueno, ese 4 si quieren lo pueden sacar de la integral, queda un cuarto secante de teta, diferencial de teta, partido por tangente al cuadrado de teta. Entonces tengo que buscar la forma de integrar eso que está ahí. Lamentablemente no me sirve aquí hacer un cambio de variable simple, ¿cierto? Porque, bueno, de partida esto no es directo, ¿cierto? No es directo para nada. La derivada de la secante es secante por tangente, que aquí no aparece, y la derivada de la tangente es secante al cuadrado, que tampoco aparece. Entonces, em, lo que podríamos intentar es reducir esto en términos de senos y cosenos, ¿ya? Así que vamos a hacer ese cambio para ver cómo nos queda. Recordar que la secante de teta, la tenemos escrita acá, es 1 sobre coseno. Se va a quedar 1 sobre coseno de teta, el diferencial lo vamos a dejar aquí aparte, y la tangente al cuadrado es seno cuadrado de teta sobre coseno cuadrado de teta. Y con esto entonces nos queda que esto es un cuarto de lo siguiente. Esta primera fracción la mantenemos, 1 sobre coseno de teta, y la segunda fracción, como esto es división de fracciones, la tenemos que invertir. Nos va a quedar coseno cuadrado de teta sobre seno cuadrado de teta.
diferencial de teta. Y ahí vamos a poder cancelar este coseno con ese de ahí. Así que nos ha quedado aquí la integral de un cuarto. El un cuarto estaba afuera, así que lo vamos a mantener afuera. Queda un cuarto integral de coseno de teta sobre seno cuadrado de teta. Diferencial de teta. Y ahora sí, para poder resolver esta parte, podemos hacer un cambio de variable. Podemos hacer u igual a seno de teta. Sin el cuadrado, seno de teta. Si hago u igual a seno de teta, du va a ser coseno de teta diferencial de teta, que es justo lo que está en el numerador. Entonces aquí nos va a quedar un cuarto integral de du partido por u al cuadrado. Y nos quedó la integral de 1 partido por u cuadrado. Y esa es menos 1 sobre u. Así que va a quedar menos 1 sobre 4u más c. ¿Ok? Donde c es una constante real. Y tenemos que volver a la variable anterior. Aquí estábamos en variable u, ¿cierto? Entonces la u, recordar que hay que cambiarlo por seno de teta. Así que esto va a quedar como menos 1 sobre 4 seno de teta más c. Donde c aquí va en los reales. Así que a esa respuesta hemos llegado. Menos 1 sobre 4 seno de teta más c. Y ahí logramos entonces resolver la integral en términos del ángulo teta. Y ahora, al igual que antes, tenemos que ser capaces de devolvernos a la variable original. Bien, y para devolvernos a la variable original, en el ejemplo anterior, lo que nosotros hicimos fue mirar un triángulo rectángulo. Acá vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Ya? Así que permítanme anotar nuevamente, acá teníamos la integral de dx sobre x cuadrado, raíz de x cuadrado más 4, gracias al cambio de variable que hicimos, que fue x igual a 2 tangente de teta, esto lo pudimos reducir a, eh, a menos 1 sobre 4 seno de teta más c. ¿Sí? Obviamente la respuesta no la puedo dejar así porque la integral original está en función de x. Y acá la respuesta que llevo hasta el momento es una respuesta en función de teta. Entonces tengo que volver a la variable original. Para volver a la variable original, vamos a mirar el siguiente triángulo rectángulo. Vamos a ubicar acá el ángulo teta y nos tenemos que guiar por el cambio de variable que hicimos. Acá el cambio que hicimos fue x igual a 2 tangente de teta. Si despejo la tangente de acá, si despejo la tangente de teta, queda que la tangente es x partido por 2. Y ahora tengo que acordarme cómo se definía la tangente mediante razones trigonométricas. Entonces, la tangente de un ángulo era el cateto opuesto del ángulo dividido por el cateto adyacente al ángulo. Entonces podemos pensar que esta x es el cateto opuesto y este 2 es el cateto adyacente al ángulo teta. Y ahora etiquetamos los lados de nuestro triángulo. Si el ángulo teta lo ubiqué en esta posición, el cateto opuesto tiene que estar acá, en esta zona. O sea, este lado es x. Y el cateto adyacente obligatoriamente tiene que ser este lado de acá, que vale 2. Y por el teorema de Pitágoras podemos sacar el valor de la hipotenusa, que va a ser raíz de la suma de los cuadrados de cada cateto. O sea, x cuadrado más 2 al cuadrado, que es 4. Otra vez, no es casualidad que aquí haya aparecido la raíz de x cuadrado más 4, ¿cierto? Que justo aparece aquí en la integral. ¿Ok? ¿Qué necesito para poder volver a la variable original? Si se fijan, solo necesito el seno de teta. Entonces, para calcular el seno de teta, miramos el triángulo rectángulo. ¿Cómo se calcula el seno de un ángulo? Es el cateto opuesto al ángulo partido por la hipotenusa.
En este caso, el cateto opuesto es x y la hipotenusa es la raíz de x cuadrado más 4. Así que esta fracción x sobre la raíz de x cuadrado más 4 la vamos a reemplazar acá, en lugar del seno de teta. Así que nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar aquí menos 1 sobre 4 por el seno, que es x sobre la raíz de x cuadrado más 4, más el c. Y aquí, como estoy dividiendo por una fracción, podemos invertir la fracción, así que esto nos va a quedar como menos la raíz de x cuadrado más 4 partido por 4x más c. Y ahí hemos llegado al resultado final de nuestra integral. Ahí ya volvimos a la variable original y esa es la respuesta. Esa es la antiderivada que estábamos buscando. El último ejemplo que nos queda por ver es este, donde se hace el cambio de variable con la función secante, ¿ya? ¿En qué caso se ocupa el cambio de variable con la secante? Aquí está. El cambio de variable con secante se ocupa cuando en la raíz aparezca la variable al cuadrado menos alguna constante al cuadrado. ¿Qué es lo que tenemos aquí? A pesar de que aparece un término adicional acá, ¿cierto? Aparece aquí un x, ¿cierto? Dividiendo a la raíz, ¿sí? Entonces, recordar que la expresión puede que no esté exactamente igual a como aparece aquí en la tabla, sino que en realidad hay que pensar de que la integral contiene una expresión del tipo que aparece aquí. ¿De acuerdo? Y uno, por supuesto, mira el interior de la raíz cuadrada para saber qué cambio o qué sustitución trigonométrica realizar. Bien, en este caso, por la forma que tiene esto, deberíamos usar el cambio de variable con secante. Entonces aquí a debiera ser 9, ¿ya? Dado que 9 al cuadrado es 81. Así que vamos a hacer el cambio de variable. Vamos a hacer x igual a 9 secante de teta. ¿Ok? Como la x aparece al cuadrado acá en la integral, necesito x cuadrado. X cuadrado va a ser 9 al cuadrado, que es 81, secante al cuadrado de teta. Y recordar que hay que derivar el cambio de variable. Entonces, si x es 9 secante de teta, el dx es la derivada de 9 secante de teta, que es 9, la derivada de la secante, recordar que es secante por tangente, así que queda secante de teta por tangente de teta, diferencial de teta. Y ahora reemplazamos el integral. Nos va a quedar lo siguiente. Integral de la raíz de x cuadrado. Entonces, este x cuadrado que hay que poner aquí, lo vamos a cambiar por este 81 secante cuadrado menos 81 y todo eso va a quedar dividido por x, donde la x es 9 secante de teta. Y el diferencial de x también hay que cambiarlo. Este de x que está aquí lo vamos a cambiar por todo esto que está aquí. O sea, 9 secante de teta por tangente de teta, diferencial de teta. ¿Ok? Y podemos ver que hay términos que ya se nos cancelan. Se nos va este 9, ¿cierto? Y se nos va esta secante que está ahí. Adicionalmente, dentro de la raíz podemos factorizar por 81. Así que si hacemos eso, nos va a quedar raíz de 81 factorizado por secante al cuadrado de teta menos 1. Todo eso dentro de la raíz. Multiplicado por lo que queda ahí de color rojo, que en este caso es solo tangente de teta, diferencial de teta. ¿Ok? Y fíjense que dentro de la raíz apareció la expresión secante al cuadrado de teta menos 1, que es justo esta identidad trigonométrica que está aquí, que lo podemos cambiar por tangente cuadrado, y eso me va a permitir reducir la raíz cuadrada que ahí aparece.
Por lo tanto, nuestra integral va a quedar como integral de raíz de 81 y la secante al cuadrado de teta menos 1 lo cambiamos por tangente al cuadrado. Todo eso dentro de la raíz cuadrada, multiplicado por la otra tangente de teta diferencial de teta. Y esto se puede seguir reduciendo, ¿verdad? La raíz cuadrada de 81 es 9, así que esto nos va a quedar como la integral de 9 y la raíz cuadrada de tangente al cuadrado es valor absoluto de la tangente por la otra tangente de teta diferencial de teta. Entonces, ¿qué pasa ahora? Otra vez apareció un valor absoluto, queremos eliminarlo, ¿sí? ¿Se puede eliminar? La respuesta es que sí. Todo gracias al dominio en el que estamos trabajando. Fíjense, acá teta va de 0 a pi medios unido de pi a 3 pi medios. El intervalo de 0 a pi medio, ustedes lo pueden pensar como el primer cuadrante en el plano cartesiano, y el intervalo de pi a 3 pi medio lo pueden pensar como el tercer cuadrante. En el primer y en el tercer cuadrante, la tangente es positiva, ¿ok? Y eso pasa porque en el primer cuadrante seno y coseno son positivos, entonces la tangente es positiva, y en el tercer cuadrante seno y coseno son negativos, por lo tanto tangente también es positiva. Así que anotemos esto. Si teta está en el primer cuadrante o en el tercer cuadrante, entonces la tangente es positiva. Y si la tangente es positiva, el valor absoluto de la tangente es tangente, sin valor absoluto. Se puede eliminar. ¿Ok? Y en todos los casos va a ocurrir eso. Ya lo hemos visto en los ejemplos anteriores. Gracias al dominio en el que se trabaja cada cambio de variable, entonces podemos eliminar el valor absoluto que siempre nos va a aparecer. ¿Ok? Y por lo tanto, al eliminar ese valor absoluto, aquí nos va a quedar 9 por tangente de teta por la otra tangente de teta, que va a ser tangente al cuadrado de teta, diferencial de teta. ¿Ok? Ahora, lamentablemente, la integral de la tangente cuadrado no es directa para nada. No es para nada directa, eh, pero sí es directa la integral de la secante al cuadrado menos 1. Así que esta tangente al cuadrado la podemos cambiar otra vez por secante al cuadrado menos 1. Y el 9 que está aquí multiplicando puede salir de la integral. Entonces, de esta manera nos va a quedar que el 9 sale, nos queda la integral de la tangente al cuadrado y ahora la cambiamos por secante al cuadrado de teta menos 1. Y eso es lo que integramos. La integral de la secante cuadrado es directa. ¿Qué función al derivarla nos da secante cuadrado? Esa es la función tangente. La derivada de la tangente es secante al cuadrado. ¿Qué función al derivarla con respecto a teta nos da 1? Eso es teta. Y por lo tanto, aquí nos ha quedado 9 tangente de teta menos 9 veces teta más c, donde c es una constante real. Entonces, si se fijan, ahí tenemos hecha la integral en función del teta y al igual que antes nos tenemos que devolver a la variable original. ¿Cómo nos devolvemos? Con el mismo mecanismo de antes, analizando un triángulo rectángulo. Hay que analizarlo con cuidado, ¿ya? Entonces, eh, para analizar el triángulo, otra vez, tiene que ser triángulo rectángulo, ¿sí? No olvidar que el cambio de variable que hicimos fue 9 secante de teta, ¿sí? Y que la integral que habíamos resuelto, la integral de x cuadrado menos 81 sobre x diferencial de x, esto nos había dado en función de teta como 9 tangente de teta menos 9 teta más c. ¿Ok? Así que tenemos que regresar a la variable original. Vamos a ubicar el ángulo teta aquí en nuestro triángulo
y tenemos que etiquetar los lados de este triángulo. ¿Cómo? Usando el cambio de variable que hicimos. Acá el cambio de variable lo hicimos con secante, ¿cierto? Si despejo la secante aquí es x partido por 9, ¿sí? Es x partido por 9. Podemos trabajar esto de la siguiente manera. Recordar que la secante era 1 sobre coseno de teta. Y eso es x partido por 9. Si invertimos, nos queda que el coseno es 9 sobre x. ¿Y por qué lo pasé a coseno? Porque la razón trigonométrica del coseno es más fácil de recordar en comparación a la secante, ¿cierto? El coseno, recordar que es cateto adyacente partido por la hipotenusa. Entonces, podemos pensar este 9 como el cateto adyacente al ángulo y esta x como la hipotenusa del triángulo. Así que si el ángulo θ está en esta posición, el coseno, el cateto adyacente está obligado a ser este lado que está aquí, justo acá al lado. Ese es 9 y la hipotenusa es este lado de aquí. Y usando el teorema de Pitágoras podemos calcular el lado que nos falta. Y el lado que nos falta va a ser la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos este otro cateto al cuadrado. 9 al cuadrado es 81. ¿Ok? Así que mirando este triángulo, yo puedo calcular la tangente de teta, que la necesito acá para poner la respuesta. ¿Cuánto es tangente de teta? Recordar que eso es cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. El cateto opuesto es raíz cuadrada de x cuadrado menos 81 y el cateto adyacente es 9. Por lo tanto, aquí nos va a quedar que esto es 9 por la raíz de x cuadrado menos 81 partido por 9. Menos 9 veces teta. Entonces necesito acá el valor de teta y lo puedo recuperar de aquí. Como coseno de teta es 9 partido por x, teta es arco coseno de 9 partido por x. Podemos aplicar la función inversa del coseno, ¿ya? Porque en el dominio en el que estamos trabajando, que es el primer cuadrante unido al tercero, acá la función coseno es biyectiva, así que podemos aplicar la función inversa. Y nos queda ahí el más c. Y por supuesto que podemos cancelar acá y por lo tanto la respuesta final va a ser raíz de x cuadrado menos 81 menos 9 arco coseno de 9 sobre x más c, donde c es una constante que va en los reales. Y ahí entonces tenemos resuelta la integral con em, con esta constante que apareció y logramos entonces pasar de la variable del ángulo, ¿cierto? Del ángulo θ, volver a la variable original que es la x. Y ahí entonces tenemos visto los tres casos. Hay que tener cuidado, eso sí, ahora que ya hemos visto los tres cambios de variable que hemos realizado, que no hay que mecanizarse, porque muchas veces, la integral tiene la apariencia de que se resuelve mediante una sustitución trigonométrica, pero en realidad no es tan necesario. Si se fijan, este igual es un método avanzado. Los ejercicios no son tan breves como a uno le gustaría porque son hartos pasos los que hay que hacer. Entonces, si uno puede tratar de evitarlo, evitémoslo. Miren acá. Cuidado con esas advertencias. No se mecanicen. A veces no es necesario pasar por una sustitución trigonométrica. Miren acá el ejercicio que tengo. Tengo la integral de 2x partido por x cuadrado más 9, diferencial de x. Si yo me mecanizo y quiero usar sustitución trigonométrica, me doy cuenta que dentro de la raíz, como tengo un x cuadrado más un 9, el 9 es 3 al cuadrado, tendría que usar a igual a 3, y como hay una suma, tendría que usar la sustitución de la tangente, o sea, x tendría que ser 3 tangente de teta. Y con eso resolver el ejercicio. Pero fíjense que dentro de la raíz
tengo x cuadrado más 9. Y en el numerador tengo 2x, que es justamente la derivada del x cuadrado más 9. Entonces, ¿no es más conveniente hacer un cambio de variable sencillo, una sustitución simple, no trigonométrica, sino que hacer simplemente u igual a x cuadrado más 9? Por supuesto que con eso me va a salir mucho más sencillo. Acá el de u va a ser 2x diferencial de x. Entonces la integral que está aquí va a ser du partido por raíz de u. Fíjense, esa integral es mucho más sencilla. Para poder hacerla, ese es u elevado a menos un medio. Y para integrar eso es u elevado a menos un medio más 1 sobre menos un medio más 1 más c. Y eso nos va a dar u elevado a un medio partido por un medio más c. Ese un medio que está dividiendo se puede escribir como un 2 y u elevado a un medio como raíz de u. Y nos queda entonces 2 raíz de x cuadrado más 9 más c. Y lo hice en muy poquitos pasos con la sustitución simple. ¿Qué pasa si yo no me doy cuenta y lo hago con sustitución trigonométrica? ¿Va a estar malo? No, por supuesto que no. No está malo, solo que el desarrollo se le va a alargar muchísimo, ¿ya? Porque va a tener que usar la sustitución trigonométrica de la tangente, pero créanme que si hacen los cálculos, igual les va a resultar, igual van a llegar a esta respuesta. Pero a veces no es necesario irse por un camino tan extenso, siendo que tenemos alternativas para poder hacerlo de una forma más rápida. Así que no se mecanicen, no porque haya una raíz con alguna expresión al cuadrado adentro, significa que hay que usar inmediatamente sustitución trigonométrica. Antes de usar sustitución trigonométrica, pregúntese si se puede hacer con un cambio de variable más simple. ¿Ok? Así que de esta manera, ¿cierto? Vamos a poner término a la clase. Me consultan si hay maneras de identificar ejercicios de esta índole. Claro, pues, o sea, viendo la estructura que tiene la raíz, ahí uno dice, bueno, tendrá que ser sustitución trigonométrica, pero antes de irse directamente con la sustitución trigonométrica, fíjese si es que no se puede hacer con un cambio de variable más sencillo, antes de pasar por la sustitución trigonométrica. La idea es que ojalá la sustitución trigonométrica sea el último recurso, dado que es la integral más avanzada que tenemos, ¿sí? Y bueno, si no hay de otra, como en los ejemplos anteriores que vimos, entonces ahí sí hay que pasar necesariamente por la sustitución trigonométrica y ahí queda estudiar bien cuál de los tres cambios de variable hay que utilizar. Bien, para finalizar vamos a poner en práctica los temas que hemos visto el día de hoy con respecto a las sustituciones trigonométricas que podríamos aplicar para estos dos casos que aparecen aquí. No obstante, tenemos la dificultad que lo que está apareciendo aquí no es exactamente igual al tipo de expresión que uno debe tomar en cuenta al momento de sustituir. Para la primera, fíjense que vamos a tener que modificar un poco la expresión para que sea un poco más evidente de cómo resolver esto, donde el 4x cuadrado lo puedo escribir como 2x al cuadrado. 2x al cuadrado más el 9, que se puede ver como un 3 al cuadrado, y todo eso elevado a 3 medios. Entonces aquí no tengo un x cuadrado más una constante al cuadrado, sino que tengo 2x al cuadrado. Lo más parecido a esta expresión es esta de acá, la que es con la tangente. Pero no está con x, sino que está con 2x. Entonces aquí el cambio de variable que vamos a utilizar utilizando a igual a 3 es el siguiente. Vamos a hacer 2x igual a 3 tangente de teta. De esa manera, 2x cuadrado va a ser 9 tangente cuadrado de teta. Y el diferencial acá se obtiene derivando 2x, la derivada de 2x es 2, entonces va a quedar 2 por dx, y al lado derecho derivamos 3 tangente de teta con respecto a teta, va a quedar 3 secante cuadrado de teta, diferencial de teta. Entonces ahora reemplazamos.
¿cómo nos va a quedar? El x al cubo, el x al cubo va a ser, necesito el x acá, vamos a tener que dividir por 2, nos va a quedar 3 medios tangente de teta, entonces va a quedar aquí 3 medios tangente de teta, todo eso dividido por 2x al cuadrado, que es 9 tangente cuadrado de teta, más el 3 al cuadrado, que es 9, elevado a 3 medios, y no se me puede olvidar el diferencial. Este diferencial que está aquí, de x, hay que cambiarlo por esta expresión que está acá, que es 2 de x. Así que este 2 que está acá, lo vamos a pasar dividiendo acá, nos va a quedar 3 medios secante cuadrado de teta. Diferencial de teta. Y esa es la integral que hay que resolver. Obviamente hay que simplificarla primero, simplificar aquí, factorizar por 9 para tratar de reducir esta potencia que está aquí, simplificar lo que se pueda y en algún momento se tendrá que utilizar esta identidad trigonométrica. Y luego volver a la variable original. ¿Cómo lo hacemos? Hay que dibujar el triángulo rectángulo. ¿Cómo sería el triángulo en este caso? Si dibujamos el triángulo rectángulo, hay que partir de nuestro cambio de variable. 2x es igual a 3 tangente de teta, despejamos la tangente. Si despejo tangente de teta, eso es 2x tercios. Y la tangente se define como el cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. Así que aquí, si ubicamos acá el ángulo teta, el cateto opuesto a teta es este, que debería ser 2x, y el cateto adyacente es el 3. Y por lo tanto la hipotenusa va a ser raíz de este cateto al cuadrado, que es 4x cuadrado, más este cateto al cuadrado que nos da 9. Y con eso deshacemos el cambio de variable. Para el segundo caso, fíjense que la expresión no está tan igual a la primera, ¿cierto? Tengo aquí un 3, una constante, menos 2x menos x cuadrado. Es bastante parecida a la primera si no fuese por este menos 2x que está aquí. Igual esto nos da la idea de que podríamos utilizar la función seno para sustituir, pero lamentablemente no está exactamente con la misma estructura que necesitamos. Entonces acá la estrategia es hacer una técnica de completación de cuadrados. Fíjense, en la raíz que tenemos acá, tengo raíz cuadrada de 3 menos, voy a factorizar por este signo menos, que en realidad es un menos 1, y voy a ordenar los términos de esta manera. Voy a escribir x cuadrado más 2x con este paréntesis. Si se fijan, esto que está aquí es exactamente lo mismo que tenemos originalmente, ya que este signo menos que está acá me cambia el signo del x cuadrado y del 2x. ¿Ok? Eso sí, cambié de orden los términos. Puse primero el x cuadrado y luego el 2x para dejarlo más parecido a un cuadrado de binomio. ¿Ok? Ahora, ¿a qué cuadrado de binomio se parece? Pero no está exactamente igual. Esto se parece a x cuadrado más 2x más 1, ¿cierto? El cual se factoriza como x más 1 al cuadrado. Sin embargo, este término no está. Ese término me falta. Necesito agregarlo para formar aquí un cuadrado de binomio. Entonces, agreguémoslo. Si hacemos este procedimiento, nos va a quedar aquí la integral de x por diferencial de x sobre la raíz de 3 menos x cuadrado más 2x y vamos a agregar aquí el más 1. Por supuesto que si yo hago esto, aquí sí estoy cambiando el ejercicio originalmente, ¿ya? No es lo mismo que tenemos antes. Pero como yo no quiero hacer ningún cambio, como yo aquí agregué un más 1 en el paréntesis, fíjense que en realidad lo que agregué fue un menos 1, ya que este menos que está aquí influye en el signo de este más 1. En realidad es un menos 1. Para compensar, si aquí tengo un menos 1, voy a sumar 1. Y así lo que tengo es un 0 dentro de la raíz y ahí sí no estoy cambiando absolutamente nada. Si ustedes desarrollan todos estos términos que están aquí
este menos le cambia todos los signos, se van a cancelar los unos y va a quedar exactamente la expresión de la raíz que teníamos originalmente. Sin embargo, esto nos va a ayudar porque con este arreglo, al dejar la integral como x de x partido por esta raíz, fíjense que ahora lo que podemos hacer es operar este 3 con este 1 que está aquí. 3 más 1 nos da 4. Menos, menos este x cuadrado más 2x más 1, que sabemos que es x más 1 al cuadrado. Y fíjense que ahí hemos llegado a una expresión modificada, ¿sí? Pero que es más cercana a la estructura que necesitamos para elegir nuestro cambio de variable. Fíjense, tengo el 4, que es 2 al cuadrado, y acá no tengo x cuadrado, sino que tengo x más 1 al cuadrado. Así que esto está bastante parecido a la sustitución trigonométrica del seno, y la vamos a aplicar, pero no con x, sino que con el x más 1. Entonces, vamos a trabajar aquí con a igual a 2 y vamos a hacer la siguiente sustitución. El x más 1 va a ser igual al a, que es 2, por seno de teta. Ese es el cambio que haremos. De acá podemos despejar el x. Si despejo el x, nos va a quedar que x es 2 seno de teta menos 1. Y también necesito el x más 1 al cuadrado. El x más 1 al cuadrado lo obtenemos de acá elevando al cuadrado. Nos va a quedar 4 seno cuadrado de teta. Y también necesito el diferencial. El diferencial de x, ¿cómo se obtiene? Bueno, en realidad hay que derivar acá el x más 1. La derivada del x es 1, la derivada del 1 es 0. Entonces va a quedar 1 por dx. Así. Y en el lado derecho también derivamos, pero con respecto a teta. La derivada de 2 seno de teta es 2 coseno de teta por diferencial de teta. Y ahí lo tenemos. Entonces, ahora sí vamos a hacer la sustitución de todos los términos de nuestra integral. Va a quedar integral de. Lo primero que tengo que reemplazar es esta x que está aquí. La x la vamos a cambiar por 2 seno de teta menos 1. 2 seno de teta menos 1. Luego tengo que cambiar el diferencial. Este que está aquí, el dx. Y el dx, aquí está, es 2 coseno de teta por d teta. Así que esto hay que ponerle paréntesis y nos va a quedar aquí 2 coseno de teta diferencial de teta. Y ahora vamos a reemplazar en el denominador. Tenemos la raíz cuadrada de 4 menos el x más 1 al cuadrado. Y el x más 1 al cuadrado lo vamos a cambiar por, aquí me faltó el cuadrado, ¿cierto? X más 1 era 2 seno de teta, x más 1 al cuadrado, 4 seno cuadrado de teta, que es este de aquí. Así que va a quedar 4 seno cuadrado de teta. Y ahí está hecha la sustitución completa, ¿sí? Obviamente integrar esto así como está no es factible, hay que reducirlo primero, se puede factorizar por 4 dentro de la raíz. De igual manera hay que ocupar esta identidad trigonométrica y al reducir al máximo la expresión que está aquí en la integral, ahí recién nos preocupamos de integrarla. Y luego hay que volver a la variable original. Para volver a la variable original hay que usar el triángulo. Para dibujar el triángulo y tener bien claro cómo etiquetamos los lados del triángulo, voy a dibujar el triángulo rectángulo y me tengo que guiar por el cambio de variable que hemos hecho. De acá, x más 1 es igual a 2 seno de teta. Si despejamos seno de teta es x más 1 sobre 2. Pero recordar que en un triángulo rectángulo el seno de un ángulo es el cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Entonces, para este ángulo teta, el cateto opuesto viene siendo este lado de aquí. O sea, este es x más 1. Y la hipotenusa es 2. Y por el teorema de Pitágoras, podemos calcular aquí este lado que me falta, que es la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado, que es justo la expresión que tenemos ahí.
Y de esa manera vamos a poder resolver los dos ejercicios y estos son los trucos clásicos, los más avanzados que aplicamos cuando no está totalmente explícita la forma del cambio de variable para una sustitución trigonométrica. Y de esta manera finalizamos esta sesión.